Feliz y bendecido sábado para todos aquellos que se reúnen para adorar juntos a nuestro Padre Celestial en el santo día de reposo. Cuán grato y reconfortante es congregarnos para adorar al Padre Celestial. El salmista dice que allí envía a Jehová bendición y vida eterna a todos los que le aman y guardan, obedecen sus mandamientos. Hoy, sábado 21 de noviembre, nos corresponde el repaso de la lección número 8 del cuarto trimestre de 2020, titulado Educación y Redención. ¡Qué tema tan fascinante! Educar es redimir. Este es el concepto fundamental de la educación cristiana y el principio motivador de todo educador cristiano. La educación es un don precioso y como todo buen don, también procede de lo alto del Padre de las Luces, como lo dice Santiago capítulo 1, verso 17. La verdad central que tenemos en el estudio de esta semana y en este repaso, la verdad central que hemos encontrado es: la educación nos enseña a conocer y profundizar en la gracia divina. La educación nos enseña a conocer y profundizar en la gracia divina, la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación. Qué privilegio a través de este don. ¿Saben, mis queridos amigos y hermanos? Dios tiene corazón de maestro. Él es el gran pedagogo. A los maestros nos gusta compartir todo lo que tenemos con nuestros alumnos, pero Dios lo hace en una escala superlativa. Jesús, su Hijo, cuando estuvo en esta tierra, no fue reconocido como Redentor o como Salvador por la gente. Él fue reconocido mayormente como maestro. Él es el maestro de los maestros. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. El Padre, el gran pedagogo, su Hijo Jesucristo, el maestro de los maestros. Y algo más, queridos amigos y hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, también es otro maestro que nos enseña, que nos guía, que nos corrige. Las tres personas de la deidad son uno. Los tres son los grandes maestros. La deidad dispone de tres libros fundamentales, tres textos fundamentales. En primer lugar, la naturaleza, que es la pizarra de Dios. En segundo lugar, la Biblia, que es el manual de Dios para sus criaturas. Y en tercer lugar, la vida de los fieles seguidores de Cristo Jesús. El tema de estudio, la redención. El tema de estudio, en primer lugar, la redención. La sierva de Dios dice en el libro La Educación, la página 15, en el primer capítulo, página 15, dice esto: la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado.
promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de la creación. Este es el objeto de la educación y el gran propósito de la vida, la redención. El otro gran tema de estudio de Dios para la raza humana es el carácter de Dios, la naturaleza de su carácter. Les invito para que consideren el capítulo 1 de El Camino a Cristo. Qué capítulo más hermoso. Allí nos habla del amor de Dios. Y en uno de esos párrafos dice lo siguiente: la naturaleza y la revelación dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría, de gozo. Mirad las maravillas y las bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades de todas sus criaturas a diario. Ya el salmista lo había dicho: los ojos de todos miran a ti y tú le das el alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. En el mismo capítulo leemos otro pensamiento hermoso que dice: Dios es amor. Esta es la naturaleza del carácter de Dios. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan los cielos de melodía, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todo atestiguan del eterno y paternal cuidado de Dios y su deseo de hacer felices a todos sus hijos. Tal es la naturaleza del carácter de Dios. Y algo más, en ese mismo capítulo leemos el siguiente párrafo: la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y su piedad. Cuando Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria, el Señor le respondió: yo haré pasar toda mi benignidad, todo mi bien delante de ti. Tal es la gloria del Eterno. Y Él pasó delante de Moisés. El relato bíblico dice que Moisés solo alcanzó a mirar las espaldas de Dios. Él pasó delante de Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que usa la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él es lento en iras y grande en misericordia, porque nuestro Dios se deleita en misericordia. Eso está registrado en el libro de Éxodo, capítulo 33, los versos 18 y 19. Pero allí también nos dice, en ese primer capítulo del Camino a Cristo,
el Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. El gran tema, el segundo gran tema es dar a conocer la naturaleza del carácter del Padre. Y el Hijo de Dios descendió del cielo para revelar el carácter de su Padre. Él mismo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que habita en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto está registrado en San Juan capítulo 1 y el verso 18. Jesús mismo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan 17:3. Dios declaró a través del profeta: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso está registrado en Jeremías capítulo 9, el verso 23 y 24. Queridos, la educación nos enseña a conocer el poder y la grandeza de Dios y su gracia redentora. Esta es la gran verdad central de esta lección. La educación nos enseña a conocer la grandeza de Dios, su poder y su gracia redentora. Qué maravilloso es nuestro Dios. Permítanme compartir con ustedes en el tiempo que nos resta 5 aspectos que el autor de la lección resalta en los 5 días de la semana, básicamente de domingo a jueves. En primer lugar, vamos a hablar de la educación redentora. Luego nos presenta a Jesús como educador. Luego nos presenta la Biblia como educadora. Luego nos habla de los hombres como educadores. Y finalmente nos habla del Espíritu Santo como educador. Qué lección tan importante. Resaltemos estos aspectos que estudiamos durante esta semana. La educación redentora. El ser humano es la única criatura en este planeta que fue creado a imagen de Dios. Esto lo dice el libro de Génesis, capítulo 1, los versos 27, 26 y 27. El ser humano, la única criatura creada a imagen de Dios. Creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Pero Adán y Eva, que debían transmitir esta imagen a su descendencia, por causa del pecado, no lo pudieron hacer. El relato de Génesis capítulo 5, el versículo 3, nos dice que ellos engendraron hijos a su imagen y semejanza. Es decir, hijos con esa tendencia al pecado. Hijos que venían ya con esa predisposición a pecar, lo cual no estaba en Adán y Eva cuando fueron creados por Dios. Qué triste. Y esto se pasó de generación en generación. Razón tuvo el salmista de decir, en pecado me concibió mi madre. Nacemos con una naturaleza pecaminosa a causa de la caída de nuestros primeros padres.
Y paulatinamente la imagen de Dios se fue deteriorando, desfigurando de generación en generación. Es decir, que si ha habido un proceso de evolución, ha sido totalmente inverso al que el hombre plantea hoy día. Decir, el hombre de la perfección ha ido rebajando, esa imagen se ha ido deteriorando. Y el propósito de la educación divina es restaurar en nosotros la imagen perdida de Dios a través de la redención. Ese es el gran propósito de la educación. Por eso, educar es redimir. Decir, restaurar esa imagen que se ha perdido en el ser humano. Y no importa al punto en el cual llegue el ser humano, no importa cuán hondo o cuán bajo, no importa el lodo en que esté revolcado el ser humano. El Hijo de Dios descendió a lo más bajo para rescatar de lo más bajo al ser humano. Porque a pesar de todo, la imagen de Dios está allí en el ser humano. Sí, querido amigo y querido hermano, cuando tú ves una persona que ha sido arruinada su vida por el pecado, que ha caído en la desgracia de la drogadicción, en los vicios, que ha bajado a lo más profundo, es maravilloso cómo el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el amor, la gracia de Cristo Jesús puede sacar estas personas de estos lugares y restaurarlas, porque en ellos está el sello de Dios, su imagen, y esa es la obra de la educación, restaurar. El plan de la redención desde el pecado hasta la encarnación y la nueva creación seguirá siendo nuestro tema de estudio por toda la eternidad. Y esto es maravilloso. Repito, el plan de la redención. El plan de la redención será el tema de estudio por toda la eternidad. Así que andemos, estudiemos, conozcamos más y por la eternidad seguiremos profundizando aún más en este maravilloso plan. Educación y redención. Ahora, veamos la otra parte. Jesús como educador. Isaías capítulo 11 y los primeros versículos del 1 al 9 nos presentan una sorprendente descripción anticipada, unos 700 años antes de que Jesús naciera, de Jesús como maestro. En estos versículos, Jesús es representado perfectamente como educador. Él tendrá espíritu de sabiduría, dice allí el profeta, tendrá espíritu de conocimiento, tendrá espíritu de consejo. Él juzgará con justicia y con equidad. ¿Saben? En el relato del Evangelio de San Juan, ese gran maestro de Israel llamado Nicodemo fue uno de los primeros, sí, ese mismo que se acercó a Jesús de noche para conversar con él por temor a ser visto en el día dialogando con este rabino. Él fue el primero en acercarse a Jesús y reconocerlo como maestro o rabí, que es el término que se usaba en la época. Durante su conversación, Jesús le indicó que su don de enseñanza provenía del cielo. Esto quedó claro para Nicodemo. Es Dios el que capacita como educador para realizar la obra.
es Dios el que nos capacita. Saben, queridos, permítanme seguir enfatizando el tema central de la enseñanza de Jesús fue revelar el carácter del Padre y mostrarnos el camino para volver nuevamente a nuestro Padre Celestial. El resultado final será que toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Esto es maravilloso. Este es el plan del Señor Jesús. Y gracias a su obra, se ha esparcido a través de su Santo Espíritu y de sus fieles seguidores el conocimiento de Dios, ese conocimiento que hemos recibido del Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesús. Ahora veamos la Biblia como educadora. La Biblia como educadora. Hablándole Jesús a los líderes religiosos de su época que les pedían explicación, les pedían razones, les pedían argumentos, Jesús les dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, escúchenlos a ellos. Eso lo registra el evangelista Lucas en el capítulo 16, el verso 29. Uno de los papeles trascendentales de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es que es un agente por excelencia educador. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, los versos 15 al 17, vamos a considerar el verso 16. Pablo le dice a Timoteo que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. Cada una de las divisiones de la sagrada palabra de Dios, la Sagrada Escritura, tiene un énfasis de enseñanza muy específico en cada una, desde el comienzo hasta el final de la Escritura. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros escritos por Moisés, la Torá o la ley, su finalidad es cómo vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. La ley es eso, nos muestra cómo vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los primeros profetas que encontramos allí en el Antiguo Testamento, ellos nos enseñan cómo puso en práctica Israel los principios que Dios les había enseñado. Los profetas posteriores, ¿cuáles fueron los errores? Nos enseñan cuáles fueron los errores del pueblo y cómo corregir esos errores. Y los escritos, entre los cuales están los salmos, los proverbios, Eclesiastés y Cantares, entre otros, nos presentan ejemplos prácticos de educación, ejemplos buenos y ejemplos malos, enseñanzas prácticas que todo seguidor de Dios debe prestar atención y aprender de ellos. En el Nuevo Testamento, los libros históricos del Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles, ellos contienen una gran cantidad de material educativo y nos enseña cómo transmitir ese material educativo a otras personas. Las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, entre otras, las cartas nos enseñan la aplicación práctica a la enseñanza o a la educación recibida. Y el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis,
nos presenta un vistazo al desarrollo educativo y su objetivo final, es decir, ya los redimidos en la nueva Jerusalén con Cristo Jesús. Qué maravilloso el poder educativo que tiene la palabra de Dios. La sierva del Señor dice en el libro devocional Cada día con Dios del 28 de abril lo siguiente: la Biblia es el libro de texto y debería ser estudiada diligentemente, no como se lee cualquier libro. Debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Qué hermoso pensamiento. La Biblia debe ser para nosotros el libro que satisface las necesidades del alma. Y dice, este libro hará sabio para la salvación al hombre que le estudie y la obedezca. Este libro hará sabio para la salvación al hombre que le estudia y la obedezca. Qué privilegio, queridos amigos y hermanos, tener este regalo de Dios, que el Señor nos haya puesto en nuestras manos este libro de texto, el manual divino para nuestra felicidad. El estudio nos hará sabios para la salvación y la vida eterna. Queridos, la Biblia como agente educador no tiene otro igual. La Biblia como agente educador no tiene otro igual. Hay poder en la palabra de Dios para regenerar. Hay poder allí, porque es palabra de Dios para transformar, para regenerar al ser humano. Ahora veamos la otra parte, los hombres como educadores. La Biblia nos presenta una pléyada de hombres y mujeres que fueron sabios. José, por ejemplo, Moisés, David, Daniel, entre otros. Esos sabios, estoy pensando en este momento, esos sabios que preparó el Señor para la construcción del tabernáculo, esos sabios que escogió el Señor para la construcción del templo, esos sabios que escogió el Señor para obrar Esther, Daniel, qué maravilloso. Entre todos, Pablo también un sabio, pero entre todos ellos resalta Salomón. Dice la palabra del Señor que Salomón disertó sobre plantas, sobre animales. Él compuso proverbios, él compuso cánticos. Sus escritos nos enseñan cómo aplicar el conocimiento de forma práctica, es decir, cómo ser sabios. Qué maravilloso, por ejemplo, el libro de Proverbios. ¿Saben? El libro de Proverbios contiene 31 capítulos. Y alguien llegó a decir lo siguiente, y esto es cierto, 31 capítulos. ¿Sabe? El mes tiene 31 días, es decir, para leer un capítulo diario del libro de los Proverbios. Esto nos hará sabios. Él nos insta a alcanzar sabiduría y a usarla a fin de educar a otros. De esta forma nos convertiremos en canales a través de los cuales Dios puede instruir a sus pueblos, a sus hijos. Canales, quiere que seamos sabios para ser canales y transmitir sabiduría a otros. ¿Sabe? Revisando mi archivo, me encontré con algo que me pareció precioso y propicio para compartirlo con ustedes en esta mañana de sábado. Un escrito muy antiguo, de tal vez 40, 45, 50 años atrás, alguien lo hiciera titulado El Salmo del Educador. El Salmo del Educador. Y quisiera compartir con ustedes
en esta mañana ese salmo del educador. El autor escribió lo siguiente: Jehová es mi ayudador, no temeré guiar a mis estudiantes. Él me llevará al lugar santísimo antes de que prepare mi clase. Me conduce al corazón de la verdad y prepara la mente de mis estudiantes para recibirlo. ¡Qué hermoso! Me da una visión del éxito y la felicidad de mis estudiantes me hace ver lo sagrado que es enseñar. Aunque a veces me desanime y desespere, levantaré mi cabeza porque sus promesas no me dejarán fracasar. Dice este salmo: su palabra no volverá a él vacía, y mi fe alumbrará sin disminuir en los años venideros. Tú andas delante de mí para que la semilla sembrada germine. Estarás a mi lado cada día y hablarás a través de mis labios, y mis estudiantes se sentirán cerca de ti. Tú harás que mis esfuerzos recojan cosechas por muchos años, y mi gozo será grande al saber que cada esfuerzo prevalecerá. Tu amor y tu cuidado me acompañarán todos los días de mi vida, y un día viviré por siempre con los que obran justicia. Qué hermoso salmo. Allí en la diapositiva usted puede ver y seguir el texto de este salmo. Queridos, la educación nos capacita, la educación nos redime. Los que realizan a diario la tarea de educar con el espíritu y el sentir de Cristo, las enseñanzas y las lecciones de Cristo, desempeñan un papel maravilloso. Son instrumentos de Dios que el Espíritu de Dios guía siempre y los ángeles del cielo acompañan. Es la más noble tarea poder servir como instrumento de enseñar y llegar a ser como nuestro Señor Jesús, compartir las verdades de su palabra. Finalmente, veamos el Espíritu Santo como educador. El Espíritu Santo como educador. ¿Saben? Antes de Jesús retornar al cielo, de volver al Padre, Él prometió a sus discípulos el Espíritu Santo. Eso está en San Juan 14. Él lo prometió, entre otras cosas, entre otras funciones, para continuar la obra de enseñanza. Jesús le había dicho a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no la podéis sobrellevar. Así que Jesús hizo esta maravillosa promesa de enviar el Espíritu Santo para continuar esa tarea educativa. Dice San Juan 14, 26. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos enseña qué debemos decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. El Espíritu Santo pone en nuestros pensamientos palabra. Él pone la gracia para que seamos los instrumentos. Qué maravillosa la obra del Espíritu Santo. Su educación no procede de sabiduría humana. Su educación, sus enseñanzas, sus lecciones provienen del mismo Dios. Él no usa la sabiduría de este mundo, sino que expone el ministerio de la sabiduría de Dios.
Él expone los misterios de la sabiduría de Dios. Esto es maravilloso. Muchas veces nos sentimos a veces abrumados y miramos las enseñanzas de los hombres, pero miremos las enseñanzas del Espíritu de Dios, que lo toma de Dios, no de los hombres, y que Él revela misterios, los misterios de la sabiduría de Dios. A través del Espíritu Santo, los seres humanos podemos llegar a conocer aún las profundidades de Dios. Qué hermoso esto, qué obra tan linda, tan especial la del Espíritu Santo, llevarnos a considerar, a conocer las profundidades de Dios, como lo dice Primera de Corintios capítulo 2, el verso 10. Cuán profundo será ese estudio y cuánto acceso al aprendizaje habrá para quienes sean guiados por el Espíritu de Dios. El Señor Jesús nos dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el Espíritu Santo es el maestro educador que nos lleva al conocimiento pleno del plan de redención de Dios, del carácter y de la naturaleza de Dios, de los misterios de Dios, de las profundidades de Dios. Saben, mis queridos, la educación nos conduce a la vida eterna. La educación nos conduce a la vida eterna. Ese es el plan de Dios: restaurar en el ser humano la imagen perdida de Dios y volverlo a colocar en armonía con Él y vivir con Él por toda la eternidad. Educar es redimir. Educar es redimir. Por eso el título de la lección de esta semana: Educación y Redención. A manera de conclusión, queridos amigos, hermanos, luego del repaso de esta lección, el placer de la deidad, es decir, del Padre, el placer del Hijo, el placer del Espíritu Santo, es enseñar a todas las criaturas. La deidad vive permanentemente para enseñarnos. El cielo se nos revela constantemente a fin de que conozcamos, que aprendamos. Miremos al Padre, miremos a Dios a través de la naturaleza, a través de las Escrituras, a través del ejemplo perfecto en la vida de Cristo Jesús y en la vida de sus fieles seguidores. La deidad, recuerde, la deidad dispone de 3 libros de texto. 3 libros de texto. La Biblia, la naturaleza, digo mejor, en primer lugar la naturaleza, que es la pizarra, la Biblia, el manual de la felicidad para los seres humanos, y la vida de sus fieles seguidores. 3 libros básicos de texto de la deidad. Y el fin de la educación es darnos a conocer, es decir, revelar el carácter del Padre. Y su carácter es de amor, su carácter es de misericordia, su carácter es de perdón. ¿Saben? La obra del enemigo gira en torno a desvirtuar el carácter de Dios, pero el cielo nos manifiesta a través de la naturaleza, a través de su palabra, a través de la vida del Señor Jesús, a través de los fieles, que el carácter de Dios es amor. Esa es la naturaleza de su carácter. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Y el otro gran propósito de la educación es la redención.
Es decir, restaurar la imagen de Dios perdida en el ser humano. Dios bendiga a cada fiel adorador que se alimenta cada día, que se nutre de las hojas del árbol de la vida, que se deleita en el estudio de la palabra del Señor. Cuán provechoso nos es estudiar cada día. Y nuestra iglesia dispone de este método a través de las lecciones de la escuela sabática, un tópico para cada día y finalmente reunirnos cada sábado para repasar. Que Dios te bendiga, querido amigo, que el Espíritu del Señor te ilumine y te guíe siempre, y que recuerda siempre, educar es redimir. Y tú eres un agente del cielo para educar a otros. Te deseo un resto de sábado feliz.